Buenos días. Buenos ¿Cómo días, les va? profe. Bueno, a ver, veamos cómo nos está yendo aquí. Que nomás tenemos pendiente nosotros por aquí. Ya, bueno. Tenemos hasta el deber 4, hemos programado, ¿no es cierto?, que se debe presentar el día jueves, ¿sí? La última parte que habíamos revisado sobre bolas abiertas, fronteras y puntos interiores y todo ese concepto que estudiamos la clase pasada, también tiene un deber que, bueno, ya lo programaremos, yo creería que quizás para la próxima semana, pero esa partecita de que habíamos conversado, o sea, ese tema es como una parte introductoria. Es una parte introductoria para poder definir, como les había dicho, la derivada en funciones de varias variables, ¿sí? Entonces, al inicio habíamos hecho un pequeño resumen de los tipos de funciones que existen, como pueden ver aquí. Entonces habíamos hablado de las funciones de variable real, que esas son las funciones más sencillas que conocemos, las funciones vectoriales que ya les estudiamos las anteriores semanas, y hoy vamos a comenzar con estos conceptos de campos escalares. Entonces, los campos escalares y los campos vectoriales utilizan toda esta parte teórica de bolas abiertas, conjuntos abiertos, para poder definir correctamente la derivada, especialmente, como habíamos dicho aquí, ¿sí? El concepto de derivada aplicado a los campos Rn, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que tener bien claro este campo escalar, que es, como les había comentado, ¿no es cierto? Nosotros en funciones siempre estamos hablando de que una función es una transformación, ¿verdad? De cualquier elemento que está en B, se transforma en un elemento en otro espacio W. Entonces, en ese sentido, habíamos dicho que el espacio de salida le vamos a llamar Rn, es decir, Rn está asociado a B y Rm está asociado a W. Entonces, ¿qué son los campos escalares? Nuevamente, para tener bien claro, los campos escalares son aquellas funciones o transformaciones donde el campo de llegada, porque M hace relación al campo de llegada Rm, está en el espacio R1. Y el campo de salida o el dominio está en el espacio mayor que 1, es decir, puede ser R2, R3, R4, etc. Lo importante es entender que la salida de estas funciones o la imagen de estas entradas va a ser un número real, porque voy a estar en el espacio R1. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos a estudiar los campos escalares, también llamadas funciones de varias variables, como se escribe de esta manera en el capítulo 14 del libro de Stuart. Ahorita me salta la duda porque el libro de Stuart en diferentes versiones tiene un poco cambiado los capítulos. Déjenme revisar a ver si es que es justamente en la versión que yo les compartí o la edición que yo les compartí. A ver si es que corresponde al capítulo 14. A ver, aquí tengo el libro.
Sí. Bueno, el capítulo 14 se llama derivadas parciales. Obviamente, para poder definir las derivadas parciales, es necesario entrar en funciones de varias variables. Entonces, sí estamos bien. Todo lo que habla el capítulo 14 de Stuart hace referencia desde una descripción de los campos escalares, que no le nombra campos escalares, le conoce como funciones de varias variables, y luego avanza definiendo continuidad, definiendo límites, derivadas, hasta integrales y aplicaciones de las integrales. Entonces, todo este camino vamos a cubrir nosotros, es decir, desde entender qué es un campo escalar, entender si esta función, los dominios, ¿no es cierto?, los rangos, entender los límites, las derivadas y por último las integrales. Eso significa que las integrales van a ser compuestas de 2 o 3 integrales, no solamente integrales sencillas. Entonces, ese es el panorama que se nos viene. Vamos a definir qué es una función de 2 variables. Ya sabemos en qué campo nos estamos metiendo, ¿no es cierto? Estamos metiéndonos en el campo de las funciones cuando la entrada es un vector de al menos 2 componentes. Por ejemplo, aquí podríamos, como ya sabemos, ya definimos arriba que es un campo escalar, podríamos determinar algunos ejemplos. Por decir, la temperatura, ¿cierto? En un punto, qué sé yo, X, Y, T. Es decir, lo que estamos aquí definiendo es, digamos que quiero averiguar en un proceso de calentamiento, qué sé yo, una plancha metálica, quiero averiguar cuál es la temperatura de esa plancha después de un tiempo T y en un punto dado de la plancha. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta función sería una función, es una función de 3 variables. ¿Sí? Obviamente eso significa que la temperatura es un número real. ¿Sí? Entonces, es una función, se puede poner completo, de variable real con 3 variables de entrada. Significa que X, Y T, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? X, Y y T son variables que son las variables independientes, ¿sí? Y obviamente T, que es la temperatura, es la variable dependiente. ¿Sí? Podríamos poner algún ejemplo adicional. Quizás digamos el volumen. Por ejemplo, de un cilindro. ¿Cierto? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Sabemos que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado y por h. ¿Sí? Entonces, el volumen será pi por r al cuadrado y por h. Entonces, ¿qué me indica esto? Esto indica que el volumen es una función de ¿cuántas variables? 2. 2 variables, ¿no es cierto? Es una función de h y r. ¿Sí? Entonces, eso significa que la entrada va a ser un vector de tamaño 2 y la salida obviamente es un número real que me da el volumen. ¿Estamos? Bueno, aquí también obviamente h y r van a ser las variables independientes y el volumen será la variable
dependiente. Ok. Por lo general, bueno, fíjense, aquí tenemos dos tipos de variables que son aplicables en la vida cotidiana, podríamos decirlo así. Tengo una función de 3 entradas y una función de 2 entradas, que es en este caso h y r. ¿Sí? Pongámosle una coma aquí. Entonces, estas funciones que tenemos aquí, ¿cierto? Solo se pueden observar gráficamente a través de curvas de nivel, que vamos a ver un poquito más adelante. No podemos representarlas gráficamente porque esto sería un sistema en 4 dimensiones, lo cual no es representable gráficamente por el momento. Entonces, estas funciones, en cambio, la función de 2 variables, ¿cierto? Es una función de 2 variables. Puede representar gráficamente ¿sí? En un sistema SD. ¿Sí? Es decir, los ejes coordenados X, Y y Z. Para hacer eso, ¿qué es lo que se debe hacer? Ello significa escribir Z igual a f de X, Y. Entonces, tenemos que escribir a la función de esta manera para poderlo representar gráficamente. El caso del volumen, ¿no es cierto? Z representa el volumen y X, Y representan el radio y la altura. Entonces, pongamos aquí, en el caso del volumen del cilindro, X, Y representan al radio y la altura, o puede ser también al revés. Mientras que Z representa el volumen V. ¿Sí? Ok, entonces con esa visión, digamos, podríamos ya entender también un aspecto un poquito más teórico, quizás, a través de un diagrama, por ejemplo. Digamos que tenemos una función de XY igual a Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto es el espacio Rn, que en nuestro caso, o en este caso específico, equivale a R2. Y Z es el espacio Rm, que en nuestro caso equivale a R1. Entonces, si quiero graficar la parte teórica, significa que R2, obviamente XY, representará un dominio, por ejemplo. Un dominio será un espacio cualquiera que le podemos llamar D. De hecho, la mayoría de libros le trabajan como D al dominio de esta función de 2 variables. Y eso significa que un punto cualquiera con coordenadas X, Y tendrá a través de F
tendrá un resultado que se vislumbra en un sistema R1. Es decir, esta transformación me lleva a un valor aquí, Z, que es R1, o en el espacio R1. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, acá un punto A, B, entonces ese punto de aquí tendrá un reflejo en otro valor de acá. Entonces, esto será Z igual a F de A, B. Este Z, en cambio, es F de X, Y. ¿Sí? Entonces, esta representación me aclara completamente en qué campo nos estamos metiendo para poder entenderlas. Hablemos un poco del dominio. Simplemente, el dominio básicamente se entiende o se define, ¿no es cierto? Se entiende como el conjunto de todos los valores o las XY, por ejemplo, en el caso de R2, ¿sí? Tales que una expresión dada de F es un número real. Es decir, simplemente para los cuales F o la función existe, ¿cierto? Eso sería el dominio en el caso de este tipo de funciones. Por ejemplo, cuando me refiero a una expresión dada de F, estoy hablando de, por ejemplo, digamos, una función F de XY. Supongamos que tiene una expresión, qué sé yo, dada por una fracción. X más Y más 1. Pongámosle en raíz. Y dividido para X menos 1. Entonces, esta expresión F de XY tiene como dominio todas las coordenadas X, Y, tales que, ¿cierto? Vamos a escribir aquí. El dominio será igual ¿a qué? Al conjunto X, Y desordenados, ¿no es cierto? X, Y, tales que X más Y más 1, ¿no es cierto? O sea, debería cumplir dos condiciones, tales que X más Y más 1 tienen que ser mayores o iguales a 0. Y por otro lado, debería cumplirse que X menos 1 sea en cambio distinto de 0. A ver, perdón, ¿dónde tengo aquí? Distinto de 0. ¿Sí? Ese sería el conjunto dominio de esta función. O sea, en otras palabras, sería equivalente a que al procesar esta información, X más Y más 1 mayor o igual a 0, ¿cómo me quedaría? Podríamos poner en términos de Y,
O sea, escribir y mayor que menos x menos 1. ¿Verdad? O podría también escribir, sí, dejémoslo así, y mayor si quiero representar gráficamente esto, sería y mayor o igual que menos x menos 1. Y obviamente x distinto de 1. Entonces, si yo quiero representar este dominio en forma gráfica, bueno, debería... No, sí, este es MOS, ¿cierto? Debería graficar y mayor o igual que menos x menos 1, ¿sí? Sería todos los valores que están hacia la derecha o los que están pintados en color rojo, sería el dominio, exceptuando x diferente de 1. O sea, debería poner aquí también x, bueno, x igual a 1, es decir, x igual a 1 era, sí, x igual a 1. Es decir, todos los valores que están en color rojo forman parte del dominio de f, excepto los valores que están aquí a lo largo de esta línea de color azul. Esa sería la representación de la función o del dominio de la función. En todo caso, esta línea debería ser entrecortada para indicar que no se debe tomar esos valores. ¿Sí? No sé si cómo cambiar eso. No, bueno, creo que no. Listo. De esa manera entenderíamos el dominio de una función, ¿sí? Es decir, simplemente, por ejemplo, si tengo otra función, supongamos otra función f de xy igual a x logaritmo natural de y cuadrado menos x. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Igual, ¿no es cierto? Serían todas las coordenadas x, y tales que aquí la única regla que debes respetar es que esta expresión sea mayor que 0. ¿Sí? Esa expresión debería cumplir la regla y cuadrado menos x mayor que 0. Entonces aquí deberíamos borrar esto y poner simplemente el símbolo de mayor. ¿Ok? Y nada más, no hay ninguna otra regla más que habría que observar. O en todo caso, esto sería representado, ¿no es cierto? Y cuadrado mayor que x. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que tienen, o mejor dicho, cuáles son las coordenadas x, y que cumplen esta restricción? Y cuadrado mayor que x, podríamos aquí escribir y al cuadrado mayor que x. Entonces corresponden a todas los pares ordenados que están en esa región de color verde. ¿Sí?
Ese sería el dominio de la función. Bueno, no siempre se va a poder escribir una función de este tipo en forma de expresión, es decir, así escrito como f de x, y es igual a algo, a una expresión matemática. En algunos casos se detalla a veces utilizando solamente una tabla de valores para x, y para z, o también se suele escribir a través de representaciones gráficas como como curvas de nivel, cuando el caso lo requiera, especialmente en el caso, por ejemplo, de la topografía. Se suele utilizar este tipo de funciones, pero aplicadas o vistas desde el punto de curvas de nivel. ¿Ok? Bueno, creo que el dominio es un concepto bastante sencillo. Creo que no hay por dónde darle la vuelta, ¿no es cierto? Como les había dicho, este tipo de funciones, vamos aquí, en el caso de funciones donde Rn vale, digamos así, equivale a R cuadrado. Es decir, si tenemos un vector de 2 entradas, se puede, como les había dicho, ¿no es cierto? Se puede graficar. En este caso, en 3 dimensiones. Entonces, vamos a entender un poco cómo hacer la parte gráfica, porque eso sí nos va a servir de aquí en adelante para todos los problemas que resolvamos, no solo en campos escalares, sino también en campos vectoriales. Veamos cómo graficar. Pongamos aquí unos ejemplos. Supongamos una función f de x, y igual a 6 menos 3x menos 2y. Queremos graficar estas funciones. Bueno, aquí aclaremos algo que vale la pena mencionar también. Sí, aquí vamos a graficar las funciones de R2, o sea, con el espacio de entrada R2, se grafican en 3 dimensiones. Eso significa, ¿cierto? Significa que, o sea, la gráfica, ¿cierto? Es el conjunto, la gráfica de F es el conjunto de todos los puntos. En este caso serán X, Y y Z, ¿no? Tales que Z es igual a F de X, Y. ¿Sí? Entiéndase que X, Y está en el dominio de. Ya. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Para nosotros graficar funciones de 2 dimensiones, de entrada obviamente, en un sistema 3D,
necesito entender que si yo tengo aquí el sistema X, Y, Z y el plano X, Y en la parte inferior, el dominio va a estar, bueno, va a representar una región cualquiera, ¿cierto? Esto es el dominio. Esta región me proyecta una función en 3 dimensiones en el espacio 3D, es decir, aquí D está en 2 dimensiones X, esto es Y, perdón. Este espacio está en el sistema XY, pero la función Z debe estar o debe tener una forma, no sé, se me ocurre algo así quizás. Este es un cuerpo en 3D. Sí, es un sólido. ¿Ya? Entonces, donde cada punto de aquí va a tener una imagen acá, ¿cierto? Cada punto va a representar una imagen. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder representar siempre una función que tiene 2 entradas, X, Y, en un sistema de coordenadas 3D, X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, esta función de aquí, ¿cómo representamos gráficamente? Bueno, primero podríamos realizar algún proceso, por ejemplo, podríamos utilizar un graficador, eso es correcto, pero muchas veces en algunos problemas el graficador no me da toda la información, porque a veces yo quiero saber las pendientes o quiero saber los ángulos respecto a los sistemas de coordenadas, a los ejes X y Z, es decir, quiero más información que a veces la gráfica o el graficador no me otorga. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a hacerlo en forma manual para ver cómo graficaríamos, cómo entenderíamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero hacer en forma manual, debería un poco empezar a entender las proyecciones en los sistemas. Por ejemplo, si tengo aquí X, Y, Z, ¿cuál es la proyección de esta gráfica en el plano YZ o en el plano XZ? Porque en el plano XY ya sabemos, ¿sí? Entonces, debo, por ejemplo, si quiero graficar la proyección en el plano YZ, significaría que X vale 0. O si es que quiero graficar en el plano XZ, significaría que Y vale 0. Entonces, de esa manera debemos hacer. Asignamos, por ejemplo, X, a ver, pongamos así. En el plano, si voy a poner X igual a 0, debería ser en el plano YZ, se tiene que X, perdón, aquí, X es igual a 0, ¿sí? Entonces, si X vale 0, Z igual a ¿qué? A 6 menos 2Y. Y esta función yo ya la puedo graficar, o ya sé que esta es una función lineal, ¿cierto? Que corta en 6 en el eje Z y cuya pendiente es menos 2. Es decir, si yo me ubico si esto es X, esto es Y y esto es Z, hemos dicho que X vale 0, significa que voy a estar en el plano X, perdón, YZ. Como hemos calculado, esto de aquí me da 6 menos 2Y. Entonces significa que el corte va a estar en 6, ¿cierto? Este punto correspondería a ¿qué coordenadas? X vale 0, Y vale 0, Z vale 6. ¿Sí? Y el otro punto es, por ejemplo, suponer, porque esta es una función lineal, ¿no es cierto? Con pendiente negativa menos 2. Esto me debería decir
las coordenadas de este punto. Las coordenadas de este punto corresponden a ¿qué? X, 0. Y debería saber cuánto es. Y Z vale 0 también. Entonces, si aquí decimos que Z vale 0, automáticamente podríamos decir que Y vale 3. Entonces tendría ya la coordenada que tengo aquí. Eso en el plano ZY. Ahora, si quiero hacer lo mismo, por ejemplo, en el plano, qué sé yo, sería el otro plano XZ. Plano XZ sucede, ¿no es cierto?, que Y es igual a 0. Alguien creo que se le encendió el micrófono. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si Y es igual a 0, esta función, ¿a qué es igual? A 6 menos 3x, es decir, Z es igual a 6 menos 3 por x. Y eso ya me permite graficar. Fíjense que cuando cuando Y vale 0, Z también pasa por el punto 6. Es decir, aquí tendría la misma expresión. Tendría una pendiente negativa, menos 3. Y cuando cuando Z vale 0, eso significaría que X va a valer 6 para 3 a 2. Entonces significaría tener la coordenada X vale 2, Y vale 0 y Z vale 0. Y por último, ¿no es cierto? En el plano XY, por ejemplo, si hacemos Z igual a 0, despejo Y de esta expresión, me va a dar la función que une y forma este plano. Básicamente sería un plano, ¿no es cierto?, en este sistema X y Z. Entonces, ahora, ¿por qué les digo que es quizás hacerlo mejor en forma manual? Porque, por ejemplo, más adelante vamos a querer calcular el volumen que genera este plano cuando se interseca con los ejes X, Y y Z. Entonces, para hallar ese volumen, necesito, por ejemplo, conocer cuál es esta función, ¿cierto? Llamémosle no f, sino, por ejemplo, h de x igual a y, por ejemplo. Necesito conocer esta función y esta función de aquí quizás. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en nuestro caso va a ser importante que entendamos cómo graficar este tipo de funciones. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, creo que lo tenemos ya entendido. Grafiquemos otra función. Por ejemplo, si es que tengo la curva f de xy igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado y menos y al cuadrado. Tengo otra función. Entonces, igual, en forma manual, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cierto? Por ejemplo, representando en el plano XY, ¿cierto? Es decir, Z es igual a 0. ¿Qué significa o qué figura me da si yo pongo Z igual a 0? Entonces, si Z es igual a 0, significaría que x cuadrado más y cuadrado es igual a 9, ¿cierto? Entonces, aquí tendría que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Esto representa un círculo,
cierto?, de radio R. Radio 3. ¿Sí? Entonces, igual, si es que yo vengo y grafico un sistema de coordenadas, bueno, tendría que proyectar acá también y acá. Esto es Y, esto es X. Entonces, yo sé que mi función f, al proyectarle en el plano XY, obtengo un círculo de radio 3. ¿Sí? Entonces, aquí tendría 3. Esa sería la proyección. Ahora, obviamente, como es un cuerpo sólido en 3 dimensiones, debería entender cómo más, en otros planos, cómo se visualiza, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el plano sería YZ, eso significa que X es igual a 0. ¿Qué obtendría? Si X es igual a 0, tengo que Z es igual, ¿no es cierto?, a la raíz ¿de qué? De 9 menos Y al cuadrado. ¿Sí? O en otro caso sería más bien Z cuadrado más Y cuadrado. Pongamos aquí Z cuadrado, ¿no es cierto?, más Y cuadrado igual a 9. Más bien creo que esa sería la solución en el sistema o en el plano YZ. Entonces vamos a la gráfica. En el plano YZ, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tendría? Un círculo, bueno, así, algo así. Pero aquí debemos identificar cuál es el dominio, ¿cierto? Porque no todos los puntos de Z cuadrado más Y cuadrado generarían este volumen. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Antes de... Ah, no, a ver, sería el dominio, es todos los valores... Ah, no, ya sé. No necesito el dominio porque el dominio, ¿qué es? Es el círculo, ¿no es cierto?, que está en la base que tiene esto como límite, es decir, todos los pares XY con radio menor o igual a 3, entonces representarán el dominio. Pero lo que no quiero, ya sé que ese es el dominio, lo que quiero es conocer el rango. ¿Cuál sería el rango de la función? Como esta raíz, más bien, como lo que está dentro de la raíz es un número positivo, ¿sí? Y como esta raíz está escrita con signo positivo, significa que Z siempre va a ser positivo. Entonces, aquí el rango Z, pongámosle así, positivo. Y el eje Z positivo. Ese sería el rango de la función. Entonces, acá eso significaría que la gráfica debo yo solamente tomar la parte superior de esta curva. Es decir, sería algo así. Y ahora, si es que hago lo mismo para el plano ZX, es decir, si es que pongo Y igual a 0, eso me generará, en cambio, una curva en este otro sentido. Ustedes pueden ver que eso básicamente es como una cúpula, ¿no es cierto? Es como si yo tuviese esto
y una cúpula en la parte superior. Esa sería la función en este sistema. Obviamente esto significaría también que pasa por 3 y aquí también por 3. Sería una semiesfera, ¿verdad? O un casco, como se le conoce generalmente. Bueno, y hagamos otro más. Por ejemplo, en el caso de una función, supongamos una función parabólica, por ejemplo, 4x al cuadrado más y al cuadrado. Este es un paraboloide. Si x vale 0, y vale 0, z valdrá 0 también. Es decir, el origen del paraboloide va a estar en el punto 0, 0. Si yo pongo así, este punto que es 0,0 me va a dar el origen del paraboloide. Ahora bien, ¿qué pasa si y es igual a 0? En el plano XZ, es decir, cuando y vale 0, ¿qué es lo que se tiene? Que z es igual a 4x al cuadrado. ¿Eso qué forma tiene? Pongamos aquí x, acá pongamos y. Eso significa que z igual a 4x al cuadrado, perdón, 4. Perdón, le puse y igual a 0, ¿no? Y es igual a 0, entonces debo graficar en el plano de acá. Es decir, tendría esta función en el plano XZ. ¿Sí? En el plano el otro plano, ¿cuál sería? Sería YZ, es decir, cuando X vale 0, la expresión me queda Z es igual a Y cuadrado. Entonces, graficando Z igual a Y cuadrado, eso también me da una parábola en el plano YZ. Es decir, tendría una gráfica algo así. Si observamos desde la parte superior, tender completamente en el plano XY, es decir, cuando Z vale 0, ¿qué significa? Que Z valga 0, significa que ¿qué es lo que tengo? Tendría que X, a ver, 4x al cuadrado. Ya, ya, ya. Claro, 4x cuadrado más y cuadrado igual a 0. O en otro caso, y cuadrado es igual a 4x al cuadrado. ¿Cierto? O en otras palabras, si despejo y, me quedaría más menos
No, si espejo Y, calculo la raíz. Aquí, ¿cómo le formo una elipse? Y cuadrado es igual 2x. No me da una elipse, pero... Ah, no, pues es que si z vale 0, claro, perdón. No, no estoy mal. Es que si z vale 0, ¿qué significa? Estoy en el punto 0, 0. Por eso es que no me da. Más bien debería poner si z es igual a una constante cualquiera. ¿Sí? Es igual a acá, cualquier constante. ¿No es cierto? La función se proyecta como una elipse. O sea, visto desde la parte superior, la curva que se genera por estas dos parábolas en los planos YZ y XZ sería básicamente una elipse o algo así. Ese sería el dominio en todo caso, ¿ya? Pero esta función, obviamente, o sea, este conjunto de líneas aquí formarían lo que se conoce como un elipsoide, ¿sí? Como una copa. ¿Estamos? Entonces, obviamente aquí centrada, ¿no es cierto? En X y Z. Esa sería la gráfica de esta función. Entonces, para que se genere una elipse visto desde arriba, es decir, si nosotros ponemos los ejes X, perdón, sí, X y Y, tendríamos esta visión. Pero esta visión de aquí depende de cuánto valga Z. Por ejemplo, aquí Z va a valer un valor K. Solo ahí puedo observar esta curva. Si pongo Z igual a 0, acabo en este punto de acá, que no me genera ningún círculo, ni elipse, ni nada. Bien, entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder graficar funciones, ya sea en 3 dimensiones, utilizando un programa o utilizando nuestras propias gráficas manuales. Un poco para corroborar, por ejemplo, solamente grafiquemos esta función. Bueno, ustedes ya saben que existe el GeoGebra 3D, ¿verdad? Y esto me permite calcular a estas funciones que hemos hecho. Por ejemplo, el paraboloide aquí sería z igual 4x al cuadrado más y cuadrado. Entonces me forma el paraboloide, como les he mencionado, ¿verdad? Y cuando ustedes ven en el plano XY, lo que se ve es una elipse. Ok. Bueno, sigamos adelante. Como les decía, ¿no es cierto? Muchas representaciones estas funciones se hacen a través de curvas de nivel. También hay esta forma de representar. Creo que Desmos
sí proporciona una representación en curvas de nivel, o acá el GeoGebra mismo me parece que sí representa curvas de nivel. Pero bueno, eso les dejaré a ustedes que lo averigüen. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace una curva de nivel? Simplemente, ¿no es cierto? Representaciones en curvas de nivel simplemente es distintas gráficas, ¿sí? Cambiando el valor de Z y asignando una constante K. Es decir, ¿no es cierto? Se grafican funciones del tipo f de x, y igual a k. Entonces, se puede graficar diferentes funciones de ese estilo. Por ejemplo, aquí podríamos quizás aquí hacer un poco esta variación. Hemos puesto, ¿no es cierto?, esta función. Le hemos asignado el valor de z. Pero ¿qué pasa si yo le asigno a esto un valor de 3, por ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que obtengo? La visión de las curvas de nivel se lo hará en desde la vista superior, es decir, en el plano XY sería la proyección. ¿Sí? Eso creo que falta aclarar aquí también. Se grafican funciones del tipo exactamente proyectadas sobre el plano XY. Entonces, ustedes pueden ver aquí, si yo cambio por ejemplo, pongo otro valor igual a 5 y así voy variando. Y es estas curvas de nivel, o sea, estos círculos que se ven aquí o elipses, estas elipses representan las distintas curvas de nivel para esta función en 3 dimensiones. Claro, obviamente aquí me genera como un cilindro porque estoy graficando en 3 dimensiones, pero son solamente líneas en el sistema XY. ¿Estamos? Entonces así podríamos ir cambiando simplemente el valor de Z y generar una infinita cantidad de curvas de nivel. ¿Estamos? Esa sería una representación. Supongamos algo quizás un poco más complejo, como una función. A ver. Digamos, X. A ver, pongamos al cuadrado. Y cuadrado. Todo esto multiplicado por E elevado menos al cuadrado menos y al cuadrado. Muy bien. Entonces, bueno, aquí no creo que se va a ver completo, pero veamos. Ah, no, sí se ve bien. Fíjense ustedes, esta función tiene ya basta. Muy bien, entonces esta función tiene
tenemos una función que tiene dos valles. No, un valle y dos cimas, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera generar curvas de nivel para estas funciones o para esta función z. Entonces, lo que podría hacer es simplemente a esta expresión de aquí asignarle un valor cualquiera. Vamos cómo me da. Esto es igual, por ejemplo, a 3. Si igualo a 3, ya no me da porque está fuera del sistema de coordenadas. Entonces le vamos a poner más pequeño, por ejemplo, 2. Tampoco me da. Ya, ahí tengo las curvas de nivel para esta función. Si es que asigno otro valor, por ejemplo, 2, creo que sí me debería dar. No sé por qué no me grafica con 2. Como 0.5. Ya lo que pasa es que el 2 debe estar fuera del dominio. Quizás. Y bueno, ahí podríamos ir jugando con esto, asignando diferentes valores y vamos graficando las curvas de nivel. 0.1, por ejemplo. Entonces, estas curvas que vemos aquí son las curvas de nivel que representan a esta función de acá. Entonces, por ejemplo, el punto es, en muchos casos, cuando se trabajan con curvas de nivel, si es que yo conozco la expresión o la fórmula, yo tomo un punto, qué sé yo, aquí, en -1 para y menos 0.5 para x, y puedo calcular en este punto cuál es la altura en la función z. Bueno, ahí habría que calcular. Pero de esa manera se trabajan con las curvas de nivel, ¿sí? Se utilizan mucho las curvas de nivel, como les había dicho, en topografía, también en climatología, por ejemplo, para determinar cuáles son las temperaturas en el espacio, también para generación de mapas, terrenos, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que están sobre la superficie terrestre. También podemos generar funciones o curvas de nivel a mano. Por ejemplo, si la función es sencilla. En algunos casos sí es fácil. Pongamos que yo tengo la función f de x y igual a... Si tengo una función lineal 6 menos la función que hicimos hace un momento, creo que es esta. 6 menos 3x menos 2y. Entonces, supongamos que k vale o tiene distintos valores. Por decir algo, menos 6, 0, 6 y 12. Entonces, vamos a graficar esas curvas de nivel para todos estos casos. Entonces, debería expresar esta función, ¿cierto? 6 menos 3x menos 2y igual a k. Esto sería igual a k. Y con k, estos 4 valores de aquí. Por lo tanto, esto me lleva a ¿qué? Simplemente a entender como una función lineal, porque y
sería igual a ¿qué? Acá, ¿no es cierto? Más 6, más 3x y dividido para menos 2. Ustedes pueden ver que esto es una función lineal con distintos valores de k. En algunos casos, las curvas de nivel no necesitaremos un programador o una graficadora, podemos hacerlo a mano también. Si graficamos esto, a ver, pongamos esto acá en nuestro graficador. Bueno, no necesariamente tiene que ser 3D, puede ser aquí también. Y si añadimos un control deslizante, bueno, serían un montón de curvas que van a cambiar de posición simplemente dependiendo del valor de K. ¿Sí? Entonces aquí, no sé, si pongo, por ejemplo, si K es igual a 1, tengo esta función. Si es que K es igual a 3, tendría esa función y así sucesivamente, ¿no es cierto? Supongamos un número negativo, por ejemplo, menos 5. Todas estas rectas representan una curva, distintas curvas de nivel para la función. Sí, entonces estas son fáciles de graficar. Muy bien, bueno. ¿Qué hora son? 12:10. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, Inge. Bueno, Disculpe, Inge, una pregunta. sí. ¿Cómo le graficó las curvas de nivel en el GeoGebra 3D? ¿Que usó una función o...? Aquí. Las curvas de nivel, Sí. no. Solamente lo que hice es a esta función, que es la función de color azul, ¿no es cierto? Lo que hice simplemente es, en vez de este valor a x, y, que representa z, le igualamos a un valor, por ejemplo, en este caso, abramos un poco más. Le igualamos a 1, le igualamos a 2, a 0,5, a 0,25, a 0,1. Y me da las distintas curvas de nivel. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a ver, ¿qué más podríamos hablar antes de pasar? Bueno, creo que está dicho toda la parte introductoria de las curvas de nivel. Y bueno, no solo de las curvas de nivel, sino de todas las curvas y funciones que tienen dos dimensiones o más en el conjunto de entrada. Bueno, hablemos ahora un poco sobre, sobre los límites antes de entrar a derivadas. Entonces, límites y continuidad. ¿Ya? Límites. Bueno, lo que debemos saber es que el concepto de límite y continuidad para funciones de este tipo se basan en los principios o en los teoremas que se han estudiado para funciones de variables reales, para las funciones típicas, digámoslo así, las más sencillas. Entonces, pero en este caso, la forma de escribir quizás
va a variar un poquito porque ya no necesito solamente asignar un valor para la variable x, por ejemplo, sino que necesito asignar un valor para x y para y. Es decir, cuando yo digo el límite de una función f, debo asignar cuando x tiende a un valor y cuando y obviamente tiende al mismo valor. Es decir, mi variable x que tenía antes, cuando x tiende a algo, ahora se va a transformar cuando x, y tiende a un valor. ¿Sí? Esa sería la forma de expresar los límites de una función. Entonces vamos a definir la parte teórica, digámoslo así, y después entendemos a través de algunos ejemplos. Entonces, en este caso vamos a definir los límites para una función de dos variables. Que hemos llamado XY, ¿cierto? Eh, entonces, el límite de f cuando el orden es el número L y se escribe de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a poner límite. En este caso, perdón. En este caso, cuando el par ordenado X, Y tiende o se acerca al par ordenado A, B, ¿de quién? De una función f de X, Y es igual a L. Y se escribe de esa manera. Si f es una función de dos variables cuyo dominio D incluye puntos arbitrariamente cercanos a A y B, entonces el límite de f se escribe de esa manera. Muy bien. Bueno, y creo que vale la pena definir la manera formal o completa de esta definición, añadiendo, ¿no es cierto?, que el límite existe, ¿cierto? Si para todo número, en este caso vamos a utilizar los deltas y épsilon, si para todo épsilon, ¿cierto? Mayor que 0, si para todo épsilon mayor que 0, ¿qué sabemos decir? Existe un número delta, ¿verdad? Mayor que 0 igual. El delta es este símbolo de aquí, mayor que 0. Tal que cumple la condición siguiente. La condición, la norma
la distancia o la diferencia, ¿cierto? ¿De quién? Entre f de x, y menos el límite. Esto es menor que el epsilon. Menor que el valor epsilon. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que nos estamos acercando, o sea, el punto XY del dominio se está acercando al punto AB. No necesariamente tiene que ser igual al punto AB, solamente tiene que estar lo suficientemente cerca. Por eso aquí utilizamos esta expresión arbitrariamente cercanos, no necesariamente iguales. Y cuando yo me acerco a este par ordenado AB, entonces la función va a tomar un valor L. ¿Sí? De esa manera se expresa el límite y además obviamente supone que se cumple esta parte. Vale la pena escribir para tenerlo claro y completo esta definición. Aquí también que esto se cumple o existe el límite, ¿no es cierto? Considerando siempre que este par ordenado XY, ¿cierto? Pertenezca al dominio, ¿sí? Y claro, y la distancia, a ver, aquí falta definir, y la distancia que hay entre A y B sea menor que delta. O sea, ¿cuál es la distancia que hay entre A y B? La distancia más corta entre A y B es ¿cuál? Es X menos A al cuadrado, ¿cierto? Más Y menos B. Esta distancia tiene que ser menor que este valor delta. Se cumple estas condiciones siempre y cuando, perdón, se cumple que existe límite siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Bueno, pero nosotros no vamos a resolver problemas que tengan que ver con la demostración de límites. Nosotros vamos a suponer que se cumple siempre estas condiciones que hemos dado con deltas y épsilons y por lo tanto nos ocuparemos, digamos, de la parte conceptual que tiene que ver con estas frases de aquí, estas palabras de aquí. ¿Ya? Bueno, aquí, esto que representa, solo para terminar la aclaración, f de xy menos L es la distancia que hay, ¿no es cierto?, al estar escrito con la norma, ¿no es cierto?, es la distancia que hay entre el punto de la función evaluado en xy y el valor del límite. O sea, en otras palabras, si es que nos vamos, no, aquí no se puede girar esto, aquí. O sea, en otras palabras, suponiendo que yo tengo un sistema XY, tengo un paraboloide que es mi función f de XY. ¿Sí? Y tengo un punto no sé, tengo un punto por aquí, pongamos un punto AB.
Y obviamente, qué sé yo, por acá un punto X, Y. Entonces, lo que estamos haciendo es acercándonos. X, Y se está acercando hasta el punto AB. Pero lo que quiero saber es cuánto vale AB acá arriba. Quizás le tope en este valor de aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí en el eje Z me da el valor del límite. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí, en esta definición de aquí, es que si yo me acerco a AB, por ejemplo, ¿qué significa acercarme? No necesariamente tengo que estar aquí un poco, quizás habría que cambiar la definición aquí. Si yo me acerco hasta AB, no necesariamente tengo que estar sobre AB. Este valor de aquí también va a estar cerca de este punto y este valor me va a dar el valor del límite. Mientras que esto de aquí es f de x, y. Entonces, esta distancia que vemos aquí, que agrandando sería un pedazo en el eje Z, donde acá abajo tengo L, acá arriba tengo f de x, y. Esta distancia es f de x, y menos L. ¿Sí? Y eso tiene que ser menor que un epsilon que hemos asignado. ¿Qué es, en cambio, x menos a cuadrado más y menos b cuadrado? Es... Ups, ¿dónde está? No se cambia. Aquí. Entonces, por otro lado, esta distancia de acá, pongámosle con este color. Aquí, agrandando esa distancia, tengo por un lado el punto XY que se acerca a A, B. Esta distancia de aquí es la que hemos escrito como x menos a cuadrado más y menos b al cuadrado. ¿Sí? Esta definición de aquí indica que esa distancia tiene que ser más pequeña que un delta, de tal manera de que exista y se pueda definir ese límite. ¿Sí? Bien. A ver, hagamos, creo que un ejemplo vale la pena aquí escribir. Y que si existe la siguiente expresión. Cuando x, y tienden a 0, 0. De la función f de xy, siendo f de xy la expresión x al cuadrado y cuadrado dividido para x al cuadrado más y al cuadrado. Debemos calcular ese límite de ahí. O sea, deberíamos
seleccionar valores de X y de Y para acercarnos a este valor de aquí. Por ejemplo, podríamos trabajar primero en el eje X, acercarnos hacia 0. Y después, sobre el eje Y, acercarnos hacia 0 también. Entonces, lo que podemos hacer es aproximarnos. Y nos aproximamos sobre el eje X, pongamos aquí, a 0,0. ¿Eso qué significa? Si nos aproximamos, a ver, si nos aproximamos sobre el eje X a 0,0, o sea, deberíamos escribir f de, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el que toma el valor de 0? A ver, si yo me aproximo al eje X, sobre el eje X a 0, estamos bien. Porque debo definir aquí bien cuál es. A ver, o sea, grafiquemos el sistema de coordenadas. Ya. Aquí tengo X, acá tengo Y, ¿cierto? Si yo estoy aquí, por ejemplo, me quiero acercar hasta 0,0. Eso significa que Y también se estará acercando a 0. Puedo definir, por ejemplo, que Y es igual a 0. Entonces aquí podría escribir f de X y Y igual a 0. Y se acerca a 0, pongamos, es igual a 0. Y escribir la función f de x, 0, que sería igual a ¿qué? X cuadrado sobre y cuadrado, eso significaría 1, ¿verdad? Pero eso es igual a 1 siempre que X sea distinto de ¿cuánto? Distinto de 0. ¿Cierto? Porque si ya vale 0, esta expresión, démosle aquí para tenerle completo. Pues estamos anulando y, entonces pondríamos así. Y eso, o sea, f de x, 0 es igual a 1, siempre que obviamente x no valga 0. Porque si no, esto sería 0 sobre 0 y ya no podría determinar. Entonces, con esta simple explicación podríamos escribir algo, ¿no es cierto? Con esto concluimos lo siguiente. F de x, y, ¿no es cierto? Tiende a 1, ¿sí? ¿En qué casos? Cuando la coordenada o el par ordenado x, y se acerca ¿a dónde? Se acerca a 0,0, pero por el eje X. ¿Sí? Podríamos tener ya esa primera conclusión.
Hacemos lo mismo, pero aproximándonos por el eje Y. Es decir, vamos por el eje Y. Pues, ¿qué significa eso? Significa a ver, ¿cómo haríamos aquí? A ver, bueno, si yo me acerco sobre el eje Y a 0, 0, significa que X valdría 0, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí pongamos, es decir, simplemente esta expresión f de X, control C, control V, ya no sería X0, sino sería 0 Y. Eso haría que esta expresión, ¿cierto?, me quede menos 1. Y por lo tanto puedo escribir, obviamente, siempre que Y sea distinto de 0. Entonces, eso me permite escribir alguna conclusión respecto a esto. F de X, Y tiende a menos 1 cuando X, Y tiende a 0, 0 por el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? ¿Conclusión cuál es? F de X, Y tiene dos límites diferentes, ¿sí? Tiene dos límites diferentes cuando nos acercamos a 0, 0 usando diferentes trayectorias. Es decir, por el eje X me da me da 1, y si me acerco por el eje Y, en cambio me da menos 1. Dos límites diferentes usando dos trayectorias distintas. En este caso, las trayectorias son los ejes coordenados X y Y. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué significa esto? El límite no existe. Porque son valores distintos respecto a por dónde nos acerquemos a la función. Esto me permite concluir o escribir, ¿sí?, un principio que, bueno, también se aplica, y creo que ya lo recordarán ustedes del cálculo básico, que cuando el límite era distinto, si me acerco por el lado derecho o por el lado izquierdo de la función y el límite es diferente, significa que el límite de esa función no existe. Entonces, el mismo concepto estamos aplicando aquí. Por lo tanto, vamos a escribir una conclusión generalizando esta parte de aquí. El principio dice, si una función f de x, y, función f de x, y, tiende a un valor L, ¿sí?, cuando las coordenadas tienden a puntos A, B, por una trayectoria
Pongámosle C sub 1. En este caso, C sub 1, en nuestro ejemplo, puede ser el eje Y. ¿Sí? Y aquí escribimos lo mismo, pero por una trayectoria. Y f de xy tiende a un valor diferente. O sea, pongamos aquí L2. Acá cambiémosle y pongámosle un nombre L1. Ok. Y la otra parte es, si f de x, ¿no es cierto?, tiende a un valor L2, un límite 2, cuando x y tienden a el mismo punto AB por una trayectoria, en este caso C2, ¿qué podemos concluir entonces? Bueno, pongamos aquí donde L1 es distinto de L2. ¿No? Entonces, ¿qué se concluye? Este límite de la función no existe. El límite de la función no existe. Y es justamente el ejemplo que acabamos de resolver en este momento. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado siempre de poder calcular límites. O sea, si yo calculo por diferentes trayectorias, esos valores de límite me tienen que dar el mismo valor para decir o indicar que el límite sí existe. ¿Estamos? Vamos, un ejemplo adicional y con eso terminamos. A ver. Igual, indique si es que existe el límite. Límite siguiente. Entonces escribimos el límite de la función. El límite cuando x, y tienden a 0, 0 de la función. Aquí pongamos xy. Dividido para x cuadrado más y cuadrado, que es la misma expresión. Bueno, entonces, para verificar si existe este límite, ¿qué es lo que haríamos? Igual, ¿no es cierto? Debemos aproximarnos por una trayectoria cualquiera y asignando, por ejemplo, un x igual a 0 o un x tiende a 0 o también un y tiende a 0. Hagamos, por ejemplo, el caso si y es igual a 0, ¿qué me queda? Me quedaría f de x, 0, ¿no es cierto? Esto es igual a ¿cuánto? F de x0 sería 0 dividido sobre x cuadrado. 0 sobre x al cuadrado. Entonces, aquí escribamos lo siguiente. ¿Qué puedo concluir aquí? Que f de x tiende, vamos a esta parte de aquí,
f de xy tiende ¿a qué valor tiende? Tiende a 0, ¿no es cierto? Porque esta división es 0. ¿En qué caso? Cuando las coordenadas x, y aquí se están acercando a 0, ¿verdad? Cuando x, y se acerca a 0, ¿por dónde? Por el eje x. ¿Cómo sé que estoy acercándome por el eje x? Porque si yo me acerco al eje x, perdón, si yo me acerco a 0 por el eje x, y también se está acercando a 0, y eso es lo que definimos. ¿Sí? Ahora, la otra opción sería, y x vale 0, entonces tendría f de 0, y. Y f de 0, y valdría 0 dividido para y al cuadrado. Y esto también me permite concluir que f de x, y tiende a 0 cuando x, y tiende al punto 0, 0 por el eje y. Pero bueno, eso no me indica nada porque, a ver, por ejemplo, grafiquemos esta función para ver si es que lo que estamos diciendo aquí es verdad. Vamos acá. Ya se colgó esa cosa. A ver. Ya, muy bien. Esta es la función. Aunque no se ve bien la forma. Ya, esa es la forma de la función. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo me acerco al 0? Ahí podríamos ver, no tan claro, pero si yo me acerco al 0, parecería que la función no pasa por 0. O sea, pongamos el punto 0, 0. Pongámosle de color rojo. Bueno, parecería que sí vale 0. Aunque también parecería ser, si ustedes se fijan, parecería ser que también se acerca a este punto, ¿verdad? A ver, déjenme ver si es que esto lo logro mover. ¿Cómo lo muevo? Así. Ah, y le acerco un poco la función. Bueno, ahí se ve como un doblez. Es como un doblez que tiene la función justo en el punto 0, 0. Entonces, si yo me acerco por el eje X a 0, la función parecería acercarse aquí al 0, pero también parecería acercarse a este punto, que no sé cuánto vale, pero bueno, podríamos ver. Y también si me acerco al 0 por el eje X, que es este eje verde, también parecería que me estoy acercando al 0, 0. Entonces, esto de aquí me permitiría quizás entender, ¿no es cierto?, que o quizás en un principio pensar que
que el límite valdría 0. Pero, ¿qué pasa si es que yo, en cambio, utilicemos otra trayectoria distinta? Ya no usemos los ejes coordenados. ¿No es cierto? Ya no queremos utilizar los ejes X, Y, porque eso es lo que hemos hecho en estas dos expresiones. Vamos a utilizar otro camino para acercarnos a ver hacia dónde se acerca la función. Por ejemplo, hacemos la recta Y igual a X. Entonces, ¿eso qué me da? Tengo qué cosa. La función se transforma, ¿no es cierto? Esto sería f de X y Y vale X también. Y esta expresión, ¿qué sería? Y X vale, si Y vale X, esto sería X al cuadrado. Y aquí tendría 2X al cuadrado. Y esto me da como resultado 1/2. Entonces, ¿cuál sería el límite? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que es divergente? Quizás la palabra divergente no sea la más apropiada, pero la idea está bien. ¿Qué significaría, pero en otras palabras? Si nos vamos nuevamente a la gráfica, y si le giro, por ejemplo, en este, a ver, en este, aquí. No, es que no se deja ver muy bien. Pero si ustedes se fijan ahí, quizás, ustedes pueden ver que la superficie de la función toca el punto 0, ¿cierto? Porque si yo evalúo aquí X vale 0, Y vale 0, entonces Z vale 0, ¿sí? Pero si yo me acerco por la función X, perdón, Y igual a X, esa función me lleva al límite que tengo aquí arriba. Si la función en 0, toma este punto de aquí y toma el punto de arriba. Me parece que es el 1/2, que es el que calculamos hace un momento. El punto sería X0, Y0, Z 0.5. Justamente es ese valor. ¿Sí? Entonces pueden ver este punto, el punto B, que también está sobre la función cuando X vale 0. Lo único que hicimos es acercarnos por esta línea de aquí, justamente por donde aparece el doblez. Entonces, lo que estamos concluyendo es que en este caso el límite no existe. ¿Por qué? Porque estoy utilizando 3 caminos diferentes por el eje X, por el eje Y, y luego nos acercamos por la recta Y igual a X. Los 3 caminos me dan 3 límites diferentes. En el primer caso, 0. En el segundo caso también me da 0, pero en el otro caso me da 1/2. Entonces, hay que tener cuidado y observar bien por dónde me voy a acercar
para calcular los límites de estas funciones. ¿Sí? Si es que los caminos distintos me dan límites distintos, significa que el límite de la función no va a existir. Ok, y con eso terminamos la clase. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. El día de mañana seguiremos trabajando sobre estos conceptos, revisaremos continuidad y luego ya entraremos a la definición de derivadas. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces quedamos ahí. Nos vemos de aquí, chicos, el día jueves. Tengan buena tarde. Gracias, profe. Hasta el jueves. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego.